Amigos televidentes, estamos retorno a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con Edita Rodríguez. Edita, te preguntamos como economista, ¿cómo tú ves el tema de la reforma fiscal? Se tuvo un periodo de discusión, hubo muchos reclamos, inclusive hubo vista pública en el Congreso donde muchas personas expresaron su descontento con esta propuesta que hizo el gobierno. Finalmente el presidente de la República retiró el proyecto de ley, pero todavía hay muchas voces que dicen que esa decisión afecta más al país que haber, diríamos, revisado parte de esas propuestas. Bueno, cuando precisamente en los días que fue sometida esa propuesta, nosotros fuimos a un programa similar a este y decíamos que calificábamos ese proyecto de modernización tributaria como un globo de ensayo. Como un globo de ensayo que no podía ser cierto. Que simplemente es como cuando tú tiras una idea, a ver lo que pasa, sí, y después entonces tú negocias, ¿verdad? Porque no era posible que eso fuera cierto. Ahora, creo que el proyecto de modernización fiscal le pusieron un nombre equivocado. Debió llamarse proyecto de modernización tributaria. Sí. Porque cuando se habla de un proyecto de modernización, o en este caso, ¿verdad?, un proyecto con un enfoque fiscal, necesariamente tiene que incluir un elemento que se no le incluía, que era el elemento del gasto. Bueno, pero el gobierno ha estado haciendo anuncios del tema de lo que es la unificación y eliminación de ministerios e instituciones. Aunque no se presentó dentro de lo que sería el contenido de la reforma, entiendo que el gobierno ha estado dando respuesta respecto a la parte que incluiría el tema fiscal en sentido general. Bueno, al margen te diría sobre esa parte que eso fue una iniciativa marginal al proyecto que yo entiendo que buscaba mandar un mensaje de que se estaba en la actitud y en el interés de bajar gastos. Sin embargo, te voy a decir algo, eso no garantiza nada, porque al final la unificación necesariamente no quiere decir que se vaya a bajar los gastos. Y de hecho, claro, de hecho, este gobierno comenzó con un proyecto similar y al final realmente hubo más empleados que lo que había anteriormente. O sea, ahora bien, volviendo con el retiro, la pregunta es, ¿y ahora qué? Bueno, yo entiendo que a partir de lo que hemos vivido, creo que lo primero es que el gobierno tiene que abocarse a una reflexión con su equipo de esta experiencia. ¿Por qué? Porque un proyecto que se viene hablando en 2021 no es justificable ni entendible que se presente y tenga que retirarse precisamente porque todos los sectores de la sociedad... Por la presión social. La presión social. Eso implica no solamente que no fue consensuado, sino que no fue analizado a profundidad de las implicaciones y los impactos que iba a tener. Eso es lo primero. De hecho, diferentes instituciones, incluyendo la DGI, tenemos información de que no fue consultada respecto a ese proyecto de reforma. Entonces, entendemos que el gobierno se quedó solamente con las sugerencias y recomendaciones de los técnicos, que muchas veces no manejan, diríamos, el día a día del tema de los impuestos, así como las recomendaciones del Fondo Monetario, que tú sabes que vino una comisión y prácticamente de las observaciones que hizo el fondo, entiendo que entre un 60 y un 70% se incluyó dentro de lo que era ese proyecto de reforma. Bueno, a mí me hubiese gustado conocer quiénes fue que hicieron ese proyecto. Me gustaría conocerlo y saber dónde viven y si conocen la sociedad dominicana y si evaluaron además la aplicabilidad de muchas de las medidas planteadas. Me gustaría saber quiénes fue que lo elaboraron, honestamente te lo digo. Por eso digo que tiene que abocarse el presidente a un análisis reflexivo, profundo en su equipo económico, sobre todo con quien hicieron esa propuesta. Lo segundo que entiendo importante, ¿qué viene después? Bueno, entiendo que ahora tiene que venir, además de ese análisis, tiene que venir entonces desde el gobierno un tipo de autocrítica y sobre todo una propuesta realmente fiscal, un proyecto realmente fiscal. ¿En qué sentido? No tributario.
No tributario. Porque tributario solamente implica el cambio o modificación de tasas. Generalmente aumento. Aquí tiene que venir un Aumento de tema. base y aumento de tasas. Aquí tiene que venir realmente una propuesta donde elementos, sobre todo como el manejo del gasto, tiene que ser un elemento fundamental. Tiene también que, creo que el gobierno, obviamente, si en realidad no se va a hacer otra propuesta por ahora y se pretendía tener un ingreso de 122.000 millones aproximadamente, se supone que ya habían proyectos e iniciativas planteados para el año entrante en base a esos ingresos que se iban a obtener. Entonces, me imagino que va a tenerse o que recurrir a más préstamos o sencillamente no realizarlo. O va a tener que hacer un replanteamiento de muchas de esas obras. Ahora bien, ¿qué yo entiendo que se tiene que rescatar de la propuesta que fue retirada? Por ejemplo, tienen que evaluarse las exenciones. Ningún país del mundo pone una exención de manera indefinida. Eso es increíble. Correcto, no. Es así, o sea, las exenciones tienen un tiempo para evaluar el impacto, el sacrificio fiscal, pero también los resultados en la economía. Y la capacidad que ha generado las personas, las empresas, las entidades que han sido favorecidas, beneficiadas con eso, de cuándo pueden comenzar a pagar. Entonces, ¿qué yo entiendo? Que las exenciones tienen que ser revaluadas. O sea, eso es un tema. Otro tema... Y más que revaluada, Edita, siempre se ha establecido que debe haber un organismo que supervise el cumplimiento de esas facilidades que da el gobierno a muchísimas instituciones. Por ejemplo, tenemos la ley de exención de las empresas que se instalan en la zona fronteriza, que algunas empresas se han aprovechado de estas exenciones, pero los objetivos que dieron lugar a la creación de esa ley de incentivo no se han cumplido, que es incrementar el empleo en esas diferentes zonas. Entiendo también que el tema de la ley de cine debe no eliminarse, pero sí eficientizarse, quizás darle un enfoque de desmonte a ese porcentaje que se... de desmonte en el tiempo. Claro, porque una de las cosas, Edita, que yo vi que no se tomó en cuenta en esta reforma fue el tema de una aplicación progresiva en cuanto a diferentes rubros e impuestos que se iban a gravar en la misma. Por ejemplo, tú decir que muchos impuestos de la canasta básica que actualmente no pagan el impuesto, el ITEVI, tú aumentarlo en un 18% de manera, diríamos, de una sola vez, eso realmente crearía un proceso inflacionario. Y recuerdo que vi a Osmar Benítez de la Junta Agroempresarial decir en esas vistas del Senado que los gobiernos no pueden ponerle impuesto a la comida y que él en muchas ocasiones al presidente Balaguer se lo hizo saber. Coincido plenamente con Osmar, pero no solamente a la comida, Edita. Yo creo que no se le pueden poner impuestos ni a la medicina ni a la salud. Porque una serie de servicios que son, parte de la canasta. Porque eso implicaría realmente primero, un proceso inflacionario progresivo, pero sobre todo que ese tipo de carga impositiva va a afectar a la clase más necesitada. ¿Entiendes tú, Edita, que el gobierno debe volver a someter este proyecto de ley o debe revisar todo el proceso, incluyendo la parte de lo que son los gastos? Bueno, lo primero que tiene que comenzar es mandar señales sobre cómo se va sobre el manejo del gasto. Porque hemos visto una serie de cosas en estos días que tienen que ser reevaluadas. Hay que hacer una serie de recortes. Por ejemplo, aquí hay muchas cosas que yo entiendo que, aunque quizás el impacto financiero no sea tan alto, pero son señales. Por ejemplo, aquí se tiene que evaluar el asunto de la ley de partido. Un partido que no tenga el 5% no hay por qué darle cuarto, entiendo yo. No, de verdad. Yo entiendo igualmente, o sea, yo creo eso. No, y reducir eso también. Se habla también, Edita, de la alta inversión que hay en publicidad del Estado. Del Estado. Entiendo que quizás no deba reducirse, diríamos, en una sola partida, pero puede establecerse un proceso de desmonte, que dentro de los próximos 5 años esa publicidad pueda desmontarse por lo menos un 50%. Claro, y como te digo, tiene también que abocarse a evaluar
el tema de las nóminas públicas. Tiene que necesariamente el Estado reevaluar las exenciones, todas. O sea, pero y crear también, un organismo que le dé seguimiento al cumplimiento de esas exenciones. pero sobre todo, atacar la evasión. Atacar la evasión, la elusión y más que nada enfocarse en lo que es la eficientización del cobro, que también hay una serie de situaciones que pueden ser mejoradas para el cobro y facilitarle a los contribuyentes. Entonces, creo que, por eso te decía, que después de lo que ha pasado con el retiro, tiene necesariamente que el gobierno, en cabeza del presidente Luis Abinader y su equipo, someterse primero a un análisis reflexivo y autocrítico de lo que ha pasado, antes de someter otra propuesta. Porque real efectivamente en algo estamos de acuerdo, todo lo que nos involucramos en este tipo de temas, y es real efectivamente que aquí en la República Dominicana, desde el 2015, necesita una reforma. Pero no una reforma tributaria, una reforma fiscal, integral. Integral quiere decir que no es solamente pensar en lo que es los impuestos y el gasto del gobierno central, no, también de los ayuntamientos. Sí. No, también de los ayuntamientos. O sea, y de diferentes instituciones públicas que manejan presupuestos. Presupuesto, porque aquí la gente nada más habla del gobierno central, pero hay que ver cómo está configurado el Estado, dentro de todos esos estamentos, cómo se manejan los recursos del Estado, porque todos son del Estado. Entonces, entiendo que es mejor tomarse un tiempo y hacer una propuesta consensuada. Nadie quiere pagar más impuestos. Y en eso todos estamos de acuerdo. No, claro. Pero a la gente hay que consultarla. Y hay que escuchar. Porque fíjate que lo que genera este retiro fue lo que pasó en el Congreso. Fue las voces que se elevaron. Fue lo que generó en la población en general. No solamente en los sectores productivos, sino en la gente de a pie. Entonces creo que el gobierno tiene una gran oportunidad ahora. Entiendo yo. Porque entiendo que en la población hay conciencia de que la reforma tiene que hacerse. Ahora bien, una reforma consensuada. Y sobre todo una reforma donde el Estado también, o el gobierno en este caso, también presente su sacrificio. Porque tú no puedes mandarme a amarrarme la correa a mí si tú tienes la tuya floja. O sea, dime qué tú vas a hacer también. Es correcto, es correcto. Y sobre todo que esos técnicos que elaboraron esta propuesta, por lo menos para esta segunda etapa, lo dejen fuera, ¿verdad que sí? Yo no sé si lo dejen fuera, pero por lo menos que sean un poquito más cautos y más prudentes, porque la verdad es que se pasaron. Sí, claro, porque como tú muy bien planteabas, la República Dominicana tiene una tasa de tributación, efectiva de tributación, muy por debajo de la media. Claro. Un 14%. Sí, el promedio es 16% en América Latina. Entonces, hay que atacar esa evasión, tanto del impuesto sobre la renta como del ITEVI, que es bastante alta, a través de mecanismos de eficientización que la DGI puede implementar. Tiene todos los mecanismos para poder hacerlo. La DGI se ha abocado a un proceso de modernización y automatización. Además, la misma ley de lavado de activos le da a la DGI facultades como supervisor de requerir informaciones, principalmente a las instituciones financieras, respecto a muchísimos movimientos que se hacen a través de esas instituciones financieras que no pagan los impuestos debidos. Entonces, entendemos que la reforma fiscal debió primero enfocarse en esos temas de evasión, tratar de reducirlo por lo menos a los niveles promedio de la región. Luego el tema de la informalidad, porque tanto la evasión como la informalidad son lo que provocan esas bajas recaudaciones fiscales, y una reforma fiscal íntegra debe tomar en cuenta estos aspectos. No, y por ejemplo también la misma ley, que hay una serie de lagunas que permiten la elusión, porque al final la elusión es legal. Es correcto. Porque es precisamente la ley que crea lagunas, que ha generado lagunas que muchos conocedores aprovechan para evadir por esa vía. Entonces creo que esos elementos deben ser parte de una nueva propuesta. Y entiendo que si se enfocan hacia una propuesta
con esta característica, entiendo que la gente lo asumirá. Porque al final, en este país estamos todos, en nuestro país, y todos queremos que este país siga hacia adelante, queremos que nuestra economía siga creciendo. Entiendo que en este caso es un sacrificio un poco de todos, pero de todos. Es correcto. Pero valoramos la decisión del presidente de retirar esa propuesta en estos momentos, principalmente por la reacción de la población, pero sobre todo por la época en que estamos próximos Bueno. a la fiesta navideña. Entonces, entiendo que fue, reitero, una buena decisión por parte del presidente el retiro de esa reforma fiscal en los términos que fue presentada. Edita, no podemos hacer una entrevista sin nosotros tratar contigo los temas académicos y sobre todo los temas político-académicos. Claro. Vamos a querer que en el último bloque abordemos este tema. Volvemos ahora.